el recorrido de este seminario es un recorrido, digamos, que un poco hace a preguntas personales, ¿no? Que me he ido como formulando, y en realidad otro poco hace a la preguntas personales que me he ido formulando en relación, digamos, justamente, ¿no? A ese punto de la práctica también, ¿no? Entonces, en realidad, más que, si bien si bien el nombre del seminario es Infancias, de lo que me he ocupado, digamos, o de lo que me, me ocupé, digamos, como en la anterior, y un poco lo que voy a trabajar en esta, en realidad es como de cómo pensar la infancia, digamos, ¿no? Y sobre todo de cómo pensar, digamos, cómo se constituye la infancia, más que al niño en sí mismo, más que a la clínica, ¿no? La reunión pasada estuvimos trabajando esta cuestión de psicoanálisis y el complejo de Edipo. La reunión de hoy vamos a trabajar la maternidad, y el miércoles que viene son las jornadas de la escuela, son jornadas de apertura de la escuela en la que se va a trabajar el síntoma, que bueno, ya les va a llegar la información, y el otro miércoles, que sería la última reunión de este seminario, vamos a trabajar la cuestión de los hermanos. Así que, bueno, el recorrido en realidad en ese sentido, eso, va tomando, digamos, como eso, como cuestiones de experiencia, ¿no? O sea, por un lado, digamos, esto que digamos, lo que trabajaba la reunión pasada, ¿no? Eso de la vigencia esa del complejo de Edipo, y digamos, la utilidad, digamos, o el valor que puede tener la teoría y la cuestión del complejo de Edipo para pensar la clínica, o por lo menos para pensar la clínica con la que me ha tocado trabajar a mí, en mi recorrido, ¿no? La clínica con niños, en realidad, no cualquier clínica. Entonces, digamos, por eso, digamos, es que el nombre, digamos, del seminario es Infancias, ¿no? Porque digamos, era importante para mí poder encontrar como una respuesta a esa cuestión, ¿no? De cuál es el valor que tiene complejo de Edipo para pensar la clínica común. Y bueno, la maternidad, digamos, que es lo que voy a trabajar hoy, es como el segundo gran capítulo, digamos, ¿no? Entre otras cosas, porque si hay algo que uno hace cuando atiende niños, es escuchar a las madres, ¿no? A las madres de esos hijos, y tratar de trabajar con ellas, ¿no? Y tratar de pensar con ellas un poco cómo están posicionadas, cómo están ubicadas en la relación a su hijo. Este, entonces, bueno, es un poco por ahí el recorrido, digamos, que, que me vengo planteando. Pensaba para abrir hoy, antes de retomar la cuestión de la, antes de retomar la cuestión de la función, antes de retomar, no, antes de trabajar la cuestión de la función materna, pensaba retomar un poco lo que habíamos estado trabajando la reunión pasada, ¿no? Algunas preguntas que me quedé pensando, y bueno, algunas ideas más que quería como agregar en relación a eso. Una de las preguntas que se plantearon, ¿no? Que la planteaba Gustavo, también la planteó Octavio, es la pregunta acerca de la familia burguesa y su conformación, o de qué se trata, digamos, la familia burguesa, ¿no? Y en realidad lo que a mí, digamos, a mí se me ocurre ahí que podemos hacer es distinguir familia burguesa de familia moderna. ¿Sí? Parece que la familia moderna, digamos, va más allá, digamos, de lo que podemos considerar familia burguesa, en tanto que la burguesía, digamos, queda asociada, digamos, a una determinada, digamos, como clase social, y a una determinada, digamos, forma de vida, ¿no? Pero en algún sentido, eso que se llamó familia burguesa y eso que se llama familia moderna, se encuentran, ¿no? En el sentido de que, de alguna forma, las organizaciones familiares propias de la modernidad se fundan en el amor, ¿sí? Entonces, digamos, incluso Octavio traía esta cuestión de Durkheim, ¿no? Y de la familia como la célula básica de la sociedad, ¿sí? Entonces, digamos, en el entendido, digamos, de que la familia
desde la modernidad por lo menos se constituye como la célula básica de la sociedad, o sea, los sujetos buscan vivir en familias. Incluso, digamos, una observación que hace Rudinesco en el libro La familia en desorden, que a mí me parece que es una observación bastante interesante. Lo que ella dice es que en realidad no es que la familia está en crisis, lo que está en crisis es una determinada forma de organización familiar. ¿Por qué? Porque los sujetos en realidad siguen reivindicando el formar familias, ¿no? De hecho, digamos, eso que llamamos como familia homoparental es justamente, ¿no? Es una nueva forma de seguir, digamos, como formando familias, ¿no? Entonces, la familia, por lo menos en este tiempo, no parece estar como destinada a desaparecer, sino que más bien lo que parece, digamos, es obtener su vigencia. Lo que sí cambian son las formas de organización. Pero bueno, entonces, que en relación a esto, Octavio también planteaba esa cuestión de las formas comunitarias de crianza, ¿no? Que traía en relación a la revolución comunista y algunas réplicas que se hicieron de eso en Israel, ¿no? O sea, si una crianza en forma comunitaria podría dar lugar a otras formas de organización, ¿no? Pero bueno, entonces, digamos, tomando esta cuestión de que la familia moderna se funda en el amor, el Edipo, me parece que lo que intenta dar cuenta, lo que intenta teorizar es el drama o la tragedia, o sí, el drama, si ustedes quieren, de lo que ocurre en esa célula básica, digamos, de la sociedad, ¿no? Digamos, ahí suceden, en eso que es la familia, suceden muchas cosas. Digamos, sí, circulan afectos, digamos, de distinto orden, ¿no? Entonces, eso era como una cuestión, ¿no? Entonces, el Edipo, digamos, es propio de la familia moderna, ¿sí? Entonces, antes de llegar a eso, digamos, o para llegar a eso, a pensar que el Edipo es propio de la familia moderna, es necesario, digamos, como pensar que el psicoanálisis, las condiciones de posibilidad del psicoanálisis, tal como las habíamos planteado en la reunión pasada, son tres: condiciones políticas, condiciones religiosas y condiciones del discurso de la ciencia, vamos a decir. Respecto del lugar que tiene que tener la religión en la sociedad para que el psicoanálisis sea posible y del discurso de la ciencia, no me voy a detener. Pero lo que sí, digamos, me parece, digamos, que es necesario detenerse es la cuestión política. ¿Por qué? Porque la familia, digamos, fundada en esta cuestión del amor, y ya no familia acomodada, o fundadas, digamos, en base a otro tipo de intereses, vamos a decir, ¿no? O sea, porque el tema de fundar la familia en el amor es el tema de que la pregunta por el deseo del hombre y la pregunta por el deseo de la mujer, del deseo del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, pasa a ser fundamental. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, la familia se va a fundar en el amor. Bueno, pero ¿y qué es el amor? ¿No? Y ahí aparece la pregunta y bueno, este, digamos, sí, esa pregunta, digamos, como que cobra una importancia muy grande, ¿no? Entonces, la cuestión, digamos, de la política, ¿por qué la familia moderna? ¿Por qué el Edipo es posible en la familia moderna? Porque políticamente la modernidad supone una atribución de los mismos derechos al padre y a la madre respecto del hijo. Y una progresiva conquista de los derechos de la mujer en la sociedad y un pasaje, digamos, como cada vez más marcado del ámbito de lo privado al ámbito de lo público de la mujer. Y es en esas condiciones, digamos, políticas en las que es posible, digamos, la pregunta por el deseo. El deseo del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, y también el deseo hacia los hijos. La paternidad, digamos, si bien no se inicia de esa forma, a medida que va avanzando, digamos, la modernidad, la paternidad y la maternidad quedan cada vez mucho más ubicadas en relación al deseo. ¿Sí? Lo cual a su vez también promueve, digamos, ¿no? Las preguntas acerca de qué es un padre, qué es una madre, y bueno, al mismo tiempo lo que eso promueve es el surgimiento, digamos, de lo que se llaman las ciencias sociales, y bueno, y entre otras cosas, lo que promueve es el surgimiento del psicoanálisis, ¿no?
Y en relación, digamos, a la cuestión política, ¿sí? Una cosa que es una observación que hace Rubinesco y que a mí me parece que es importante esa observación, por lo que plantea, es que en realidad el Edipo no es, el Edipo no es una defensa, una defensa de la autoridad del padre, sino que el Edipo es la posibilidad de su cuestionamiento. ¿Sí? El psicoanálisis, una de las cosas que dice Rubinesco, el psicoanálisis se funda en la rebelión de los hijos a los padres. ¿Sí? O sea, ese asesinato, o sea, Freud hace del asesinato simbólico del padre la piedra fundamental de la constitución del sujeto. No hace de la obediencia al padre la piedra fundamental de la constitución del sujeto. Hace del asesinato simbólico del padre la piedra fundamental de la constitución del sujeto. Entonces, digamos, en ese sentido, digamos, digamos la cuestión del... Capaz que lo hizo no cuenta. La cuestión del Yo no Edipo, le falta digamos, nada porque el me tiempo parece está a mí, como... digamos, que Hay una Lo recién dio interferencia una entre... vuelta. si No sé hay si alguien alguien... está con el No. audio prendido. Recién dio una vuelta. A ver, esperemos un poquito. Es Oscar. No, ahí va, bien. Bien. Estaba diciendo... Bien, la cuestión del Edipo, ¿no? Del Edipo, en realidad, esta cuestión de la rebelión de los hijos. Y después la otra cuestión, digamos, que a mí me parece que es importante subrayar, es que en realidad el psicoanálisis y el complejo de Edipo justamente aparecen con el fin, digamos, con el declive, si se quiere, de la autoridad patriarcal. Lo que lleva justamente a poner, digamos, como en cuestión que es un padre. ¿Sí? Que es una pregunta que es central para el psicoanálisis y una pregunta que es central para el análisis de cada sujeto, ¿no? Porque todo sujeto que se haya analizado en algún momento se ha preguntado, digamos, por esa cuestión, ¿no? Entonces, pero bueno, este tema, digamos, ¿no? Esta cuestión, digamos, de que el Edipo, digamos, sea tal vez bastante menos conservador de lo que se ha querido pintar, no quiere decir que todavía sea vigente o que sea la única forma fantasmática posible del sujeto. Entonces me parece, digamos, que ahí también hay como unos, digamos, como justamente la lectura de Lacan a mí me parece que pasa por ahí justamente, ¿no? O sea, por correr del centro al Edipo como única forma posible, única forma fantasmática posible del inconsciente para el sujeto, ¿no? Entonces, ahí uno de los temas que estuvimos trabajando en la reunión pasada es la cuestión de la tragedia. Que esto sí me parece que es parte del sujeto. Habrá sujetos sin Edipo, pero no hay sujetos sin tragedia. Suena un poco... Pero bueno, pero no hay sujetos sin tragedia para poder ir a analizarse y deshacer la tragedia, ¿no? No se trata de... Pero bueno, en definitiva, digamos, como algo de este componente que surgía, digamos, como nombrarlo de esta forma, ¿no? Como el fantasma trágico del neurótico, es parte, digamos, de un análisis, ¿no? Y es parte de la cuestión, ¿no? Incluso Lacan mismo, tal vez no tan adepto, digamos, como al Edipo de Sófocles, digamos, sí fue bastante, o se interesó mucho en Antígona, que es otra tragedia, ¿no? Entonces, la función de la tragedia en el análisis, eso sí me parece que sigue siendo central. Eso sí me parece que ocupa un lugar muy importante, ¿no? Acá Celia aportaba, digamos, Celia dijo muchas cosas, algunas, digamos, con las que me fui quedando, Celia aportaba que esta cuestión de que la verdadera tragedia es la comedia. Que bueno, ella me parece que es interesante cómo lo planteaba, ¿no? Y entonces, después, algo que tal vez no quedó planteado, digamos, en la reunión pasada, es la cuestión de cuál es el aporte de Lacan, digamos, no sé si el aporte de Lacan, los aportes de Lacan son muchos, ¿no? Pero en relación a esta cuestión del Edipo, Lacan en realidad lo que va a hacer es ubicar en el centro a la castración.
¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Escribiendo el grafo del deseo, aparece la pregunta esta de ¿qué me quiere el otro? ¿No? Que además, si ustedes recuerdan, en el grafo del deseo, digamos, justamente, la pregunta esta, ¿qué me quiere el otro?, es la pregunta que permite la construcción del segundo piso del grafo. Si en el primer piso tenemos la dimensión especular de la relación al semejante y del otro como el tesoro y los significantes, en el segundo piso del grafo lo que ubicamos es la pulsión, el deseo, el fantasma, el significante que nombra la falta de significante en el otro. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando aparece dibujado, vamos a decir, en su versión del sujeto, cuando va a ubicar el segundo piso del grafo, digamos, el grafo queda dibujado como una especie de anzuelo o de gancho, ¿no? Una cosa así, que las dos, de anzuelo o de luz, algo así como la imagen de un abridor. Y me parece que las dos imágenes son válidas, ¿no? Porque en la construcción de ese segundo piso, que es el piso de la demanda, de lo pulsional, del deseo, el fantasma, justamente, hay algo del anzuelo para el sujeto, ¿sí? Y hay algo de lo que se abre, justamente, ahí se abre. ¿Qué es lo que se abre? El otro. El otro en tanto que, el otro en tanto no es completo, el otro en tanto hay un significante que le falta. Pero no solamente hay un significante que le falta al otro, hay un significante que nombra la falta de ese significante. Y entonces, a partir de allí, digamos, si ustedes ven, por lo menos, digamos, las figuras, digamos, Lacan se soporta mucho más en esta cuestión, en la lógica, en la construcción del grafo. ¿Sí? Entonces, en relación, digamos, a esta cuestión de que el significante nombra la falta de significante, digamos, otro aspecto, digamos, sobre el cual he estado pensando, y también es algo que hemos un poco trabajado en el cártel, que es un poco el que da, digamos, origen a la posibilidad de este seminario, me parece que es importante, digamos, como poder destacar la cuestión de la alteridad y de la diferencia. Y dentro, digamos, como de la alteridad y de la diferencia, la cuestión de la sexualidad. Porque, en definitiva, el que siempre de una forma u otra es inaccesible es el otro sexo. En su totalidad. ¿Sí? Como un conocimiento pleno, digamos, de eso de lo que se trata. Y esto en realidad a mí me hacía pensar, digamos, ¿no? O por lo menos me lleva a preguntarme si muchas veces, digamos, como en la reivindicación que se realiza de las múltiples definiciones de identidades de los sujetos respecto de su sexualidad, o sea, en la posibilidad de tomar diferentes formas de definirse respecto de la sexualidad, lo que a mí me llevaba a preguntarme un poco es qué lugar tiene en esas definiciones la función de la alteridad. ¿Qué lugar tiene la función de la diferencia? Porque, a ver, la afirmación de que todos somos diferentes, en definitiva, se niega a sí misma. Porque si todos somos diferentes, entonces no hay diferencia. ¿Sí? Y esto, digamos, lo planteo, digamos, no desde una posición esto lo planteo, digamos, en tanto me parece que es necesario, digamos, como poder pensarlo, ¿sí? Más allá de que aquellos sujetos que muchas veces, digamos, se encuentran en minorías desde distintos lugares, es necesario que sean amparados por el Estado, que tengan sus derechos y que esos derechos se reivindiquen. ¿Sí? Y que puedan acceder, digamos, como a las distintas formas de protección, y en ese sentido, digamos, también justamente es propio de las sociedades democráticas, digamos, el no dictar cuáles son, digamos, como las formas, ¿no? Digamos, a ver, es propio, digamos, como de la democracia, con las diferentes, digamos, digamos, de cómo se articula esta cuestión de la sexualidad con lo que es del orden de lo político. Eso me parece que es una cuestión central.
Y entonces, ¿cómo se articula esa cuestión de la sexualidad en relación a lo político? Me parece a mí que muchas veces, digamos, ¿no? Si Edipo, digamos, era el héroe, digamos, de la modernidad, por decirlo de alguna forma, si estamos, digamos, como orientándonos cada vez más hacia un narcisismo exacerbado, ese narcisismo exacerbado que yo no creo, digamos, que sea como en lo que nos vamos a quedar. Pero lo que sí me parece, digamos, es que la cuestión, digamos, el exceso de narcisismo supone un borramiento de la alteridad. En realidad la alteridad es constitutiva y es necesaria la alteridad, en tanto hace que el otro sea un enigma. Y en tanto el otro puede ser un enigma, es que puede haber deseo, y es que puede haber experiencia, y es que pueden suceder cosas, digamos, ¿no? Es decir, el día que el otro deja de ser un enigma, no hay más experiencia, se termina, no hay nada de qué aprender. Entonces, digamos, la pregunta mía, digamos, o lo último, digamos, que planteo respecto a esta introducción, y ya paso al texto de la maternidad, es, por lo menos en Lacan, me parece a mí que esa alteridad se sostiene en la diferencia sexual. Y esa diferencia sexual tiene el nombre de lo masculino y lo femenino. Entonces, la pregunta, digamos, que me surge hacer, sobre la cual no tengo respuesta, es si el borramiento de lo masculino y de lo femenino no supone también como el riesgo del borramiento de la alteridad. Es una pregunta que me surge, no tengo la respuesta, pero es una pregunta que me interesaba plantear. ¿Sí? Bien, hasta acá entonces es la introducción que quería hacer. Ahora vamos a trabajar un texto que preparé acerca de la función materna, ¿sí? La idea un poco sería, bueno, leer algo de esto y después intercambiar. Bien. Plantear la maternidad en términos de función nos permite desligar la maternidad de un orden biológico y acercarla a un orden deseante que lo trasciende. No necesariamente haber transitado el embarazo y el parto es suficiente para el ejercicio de la maternidad. De la misma forma que es válida la afirmación inversa. Es posible ocupar la función materna sin haber transitado el embarazo y el parto. No hay un instinto maternal que se vaya gestando a medida que crece el niño en el vientre y que alcanza su máximo desarrollo luego del parto. Ni tampoco una cultura que pueda pervertir ese instinto como la pureza de lo humano. Al instinto maternal, sin embargo, se recurre con frecuencia para tratar de entender de qué se trata esta relación que se establece con un hijo, sobre todo en los primeros tiempos de vida del pequeño, cuando es un bebé. Instinto materno que se sostiene en la idea de una pureza de la crianza, de algo que ya viene dado, como un saber inscripto y no como una construcción social y cultural. Y la idea del instinto materno ha tenido una pregnancia imaginaria muy grande en la sociedad. O, sin llegar a la cuestión del instinto, la idea que la maternidad viene dada para el sexo femenino. Construcción imaginaria de la maternidad que idealiza esa función. Fantasma neurótico que nos atraviesa y construye una imagen de la maternidad en la que desde el yo parecemos congratular. Natalia Oreiro, bella, peinada, sin ojeras, con una leve sonrisa en el rostro, mezcla de embelezamiento y fascinación, le da pecho a su hijo. Aparece en una gigantografía de unos 5 metros por 5 metros en una importante avenida. Esa foto recomienda que la lactancia dure 2 años, que la leche de la madre es beneficiosa. Está científicamente comprobado que sin la lactancia el niño corre grandes riesgos en su salud física y mental. Esta recomendación, que se sustenta en múltiples estudios científicos, apoyados por organismos internacionales, contribuye a construir una imagen de la maternidad en la que se la ubica en una relación de dependencia a una parte de su cuerpo por 2 años. La recomendación se repite como un mantra, y el apelativo a lo científico para sacar la cuestión, no dando lugar a otro saber posible.
Un saber que, por ejemplo, se construye a partir de la experiencia de la maternidad. Muchos técnicos profesionales del ámbito de la salud, que trabajan, digamos, vinculados a la primera infancia, han tratado de que esa recomendación pueda cumplirse. Y la lactancia, como periodo de la vida, en algunas situaciones se ha extendido. No era tan infrecuente, cuando trabajaba en un CAIF, que los niños de más de un año en la sala de experiencias oportuna tomaran teta parados mientras su madre hablaba o se ponía incómoda o trataba de subsanar la situación. También había empezado a comprobar en este tiempo de trabajo con los compañeros con los que trabajaba, que aquellos niños cuyas lactancias se extendían hasta los 2 años, cuando empezaban a ir de forma cotidiana a sala de 2 años y se tenían que quedar en el CAIF, no hablaban. También en los centros CAIF había una pregunta que se hacía, parte de un protocolo que buscaba estandarizar las condiciones de riesgo en las que nacía un niño de acuerdo al entorno familiar. La pregunta que se realizaba era si ese hijo que inscribían en el centro CAIF fue un hijo deseado. Y la condición de hijo deseado o no deseado quedaba allí, sumando un punto a las probabilidades de riesgo para ese niño. El protocolo había sido estandarizado, tenía las garantías de la estadística, pero se sostenía en esa pregunta. ¿En qué lugar se está ubicando al otro cuando se le hace esa pregunta? Una respuesta de qué orden se espera. Para entender qué cosa. ¿Para qué se espera que alguien pueda decir que no quería ser madre en un momento de su vida? El uso del término deseo en ese protocolo queda a kilómetros de distancia del deseo en Freud o en Lacan, y mucho más cerca de la cuestión del instinto. ¿Se parece más a preguntar, ¿este hijo despertó su instinto maternal? Desde el psicoanálisis, la maternidad no la vamos a ubicar en relación al instinto, sino al deseo y a los goces que produce, en dos tiempos bien diferenciados, el del embarazo y el del vínculo de los primeros años. Creo que el nudo Borromeo nos ofrece algunas orientaciones para pensar el deseo y el goce en la maternidad. La maternidad supone, para sostenerse, la posibilidad de un anudamiento de los tres registros, donde el hijo quedaría ubicado como el objeto A en tanto causa de deseo y plus de goce. El embarazo, el parto y bueno, la maternidad en los primeros tiempos suponen un cambio en lo real que producirá efectos en el imaginario del cuerpo. Una imagen que se sostiene a través de la identificación a las semejantes, o sea, a otras mujeres que hayan sido madres, amigas, por ejemplo, a la propia madre también, y en lo simbólico se sostiene porque un nuevo significante se pone en juego, que tiene su incidencia en las significaciones construidas en relación a otros significantes que representan al sujeto. O sea, en definitiva, aparece un significante nuevo, ¿no? O sea, hay algo del orden de lo real que cambia, es visible además. En los dos momentos es visible, ¿no? Durante el embarazo, en la panza, y después del embarazo, cuando se pierde justamente la panza y donde al mismo tiempo aparece el... Bien, ese cambio en lo real produce cambio en otros dos registros, ¿no? En el registro de lo imaginario, en relación a la imagen del cuerpo, y en el registro de lo simbólico, en tanto un nuevo significante se pone en juego. Ese cambio en lo real se tramita, por un lado, a través de las construcciones de sentido acerca de la maternidad. Las construcciones de sentido las encontramos en la intersección entre lo imaginario y lo simbólico, en el nuevo Borromeo. Es en el sentido donde Lacan define que se aloja el ser del sujeto, encuentra consistencia. Y una consistencia de ese orden es necesaria para sostenerse en ese tiempo. Al mismo tiempo, ese sentido ayuda a que eso real que está cambiando no se vuelva tan extraño, no se vuelva tan ajeno. El goce fálico, que lo ubicamos en el espacio entre lo simbólico y lo real, también permite acotar eso de extraño, de extranjero que tiene la presencia del hijo. Y es también, digamos, ¿no? Ese goce fálico también ayuda a dar consistencia a esa imagen del cuerpo que cambia. Goce fálico que se anuda, digamos, entre otras cosas, hablando. Bien.
pero la intersección que forma parte del goce del otro también se hace presente. Entre lo real y lo imaginario, allí donde queda inscripto el goce del otro, podemos ubicar toda la serie de temores que muchas veces aparecen dichos, temores que tomarán el anudamiento singular de cada sujeto y que tomarán una forma imaginaria, digamos, para cada uno, ¿no? Pero esa dimensión, digamos, ¿no? de los miedos que aparecen en este momento, me parece, digamos, que también podemos pensarlos en relación a esa cuestión del goce. El parto supone el pasaje a otro cuerpo. Ya no es solo un cuerpo de mujer, sino también de madre, que se verifica en las cicatrices que quedan en ese pasaje. Luego del parto, esa mujer que fue madre se encuentra con dos extraños, el hijo y su cuerpo. Y en el proceso de duelo por lo perdido y las satisfacciones encontradas en la nueva situación, es que podrá producir un imaginario que le permita rearmarse para atravesar esos primeros tiempos de vida de un bebé. Hay un real que allí es necesario vestirlo con un imaginario que va dibujando en los meses anteriores al nacimiento y que una vez atravesado el parto será necesario duelar una parte para posibilitar la otra. ¿Qué es lo que sostiene, digamos, ese nuevo tiempo? Digamos, ¿qué es lo que del orden del imaginario, digamos, como acota ese real de la presencia? Bueno, muchas veces se habla de la mirada, de la mirada del hijo o la hija que parecen dar satisfacción plena, como una de las formas del objeto A. Mezcla de amor, temor y angustia por la dependencia que ese pequeño ser tiene de ella. Pero también hay una transformación en lo simbólico, se gana un significante, que podrá decirse en una voz más o menos exigente o amorosa, pero que convoca un lugar que transforma los significantes con los que era posible representarse hasta ese momento. Primero aparece el significante madre, después vendrá la apropiación, la posibilidad de darle consistencia a eso que el significante nombra. ¿Sí? O sea, primero aparece el significante y después se ejerce la maternidad. Desde allí va a poder ser nombrada por otros, por el padre de su hijo, por su padre, por su madre, sus hermanos, las amigas, los amigos. Un nuevo significante comienza a circular. Si las cosas bien, permanecerá refractario a encontrar una significación que pueda resultar absoluta. Más bien, pasará por múltiples significaciones posibles. Esto, en tanto, el significante madre queda anudado al goce fálico. ¿Sí? Eso es lo que le permite pasar por múltiples significaciones. Las instituciones rápidamente ponen a jugar ese significante. Madre, dirán las enfermeras en el hospital. ¿Ya pudo ir al baño? Mire que si no va al baño no le podemos dar el alta. ¿Pudo dar el pecho? A ver, póngaselo así. Trajo muda de ropa para su bebé y así una catarata de exigencias. Las enfermeras que trabajan, digamos, en las maternidades son lo menos maternal que puede haber. En la carrera institucional que atraviesan los seres humanos, el Centro de Educación Inicial vuelve a convocar a través del mismo significante a un sujeto que ya está un poco más curtido en el recorrido por las instituciones. Madre, tiene que hablar con su hijo en su casa. Madre, ¿usted viene a buscar a fulano? Madre. Marcando que no importa cómo se llama, su nombre ha sido borrado. Ahora debe ocupar una de las funciones más importantes para la vida, motivo por el cual se vuelve blanco de exigencia. Dispuestas a alimentar el terreno fértil del superyo materno, las instituciones, los agentes que allí trabajan, se ubican desde el lugar de un goce superyoico, que convierten la maternidad en un objeto al cual demandarle que pueda hacer de su hijo un sujeto, que se adapte a los requerimientos de las instituciones. Y así, definida por su función respecto de un hijo, nuestras instituciones, hasta no hace mucho tiempo, incluso algunos la conservan, se vinculan con madre. Héctor Yankelevich, en su libro Ensayos sobre autismo y psicosis, plantea que es necesario que la madre pueda ocupar el lugar del otro, el otro escrito con mayúsculas, para crear la posibilidad de la alteridad en su hijo.
alteridad necesaria para que haya sujeto. ¿Sí? Está hablando en los primeros tiempos, ¿no? En los tiempos en los primeros 2 años de vida. ¿Sí? Es necesario que la madre pueda ocupar el lugar del otro para crear la alteridad en su hijo. Escribe Jan Kelevin: si lo propio de la función materna es crear la alteridad de lo que se dice, es porque una madre no ocupa el lugar del otro por el solo hecho de ser madre, el otro ahí con mayúscula. Muy por el contrario, es la creación de la alteridad la que permite, estando en el lugar del otro, con mayúscula, separarse del objeto. O sea, es necesario, estando en el lugar del otro, crear la alteridad para separarse del objeto. Crear una alteridad desde el lugar del otro, que es, y bueno, suponer que allí hay un sujeto. Lo cual, digamos, se evidencia en las primeras manifestaciones. En una sonrisa que tiene más de orgánico, vamos a decir, que de cultural, la madre interpreta que le sonríe. Y ahí está la suposición de sujeto. ¿Sí? Bien, entonces, crear una alteridad desde el lugar del otro, suponer en ese hijo implica suponer en ese hijo un sujeto. Allí cuando la madre, como escribe Lacan en su versión del sujeto, hace del grito un llamado. ¿Sí? Digamos, Lacan hace esa observación, ¿no? Y entonces ahí está también, ¿no? Ocupando el lugar del otro. Hace del grito un llamado. O sea, el niño grita por tensión, la madre interpreta que lo llama. Interpreta que la llama, hay alguien llamando, y ahí está el sujeto. Ahí ya está operando. El otro, la madre ubicada en el lugar del otro, y el niño puesto en el lugar de la alteridad. Dando lugar a qué cosa? A lo pulsional en el hijo. Lo pulsional, hoy justamente leía en su versión del sujeto también, lo pulsional es eminentemente gramatical. Y me parece que es una buena definición. Bien. Que entre las múltiples, bien, hace de grito un llamado y da lugar a lo pulsional en el hijo. Que entre las múltiples formas que toma en esos primeros tiempos de la vida, lo pulsional, encontramos los gorjeos, la sonoridad, los juegos con la voz. Especie de lo pulsional que resuena en lo corporal a través de la sonoridad. Es el sonido que llega y convoca y produce respuesta. ¿Sí? Y entonces, justamente, ¿en qué está, digamos, lo pulsional en el bebé, entre otras cosas? En que empieza a hacer sonidos. Empieza a hacer sonidos para otro. Empieza a hacer sonidos porque le salen, porque escucha, no sé qué, pero después esos sonidos se parecen cada vez más. Esos sonidos se parecen cada vez más a que alguien estuviera hablando. Llegando incluso, digamos, como a la situación en la cual un niño tiene el tono de un decir antes de tener las palabras del decir. Entonces ahí, digamos, ¿no? La pulsión primero engancha la voz, después vienen las palabras. La pulsión primero engancha eso que Lacan llamó la lengua, ¿no? Que ahí, digamos, también hay como una de las dimensiones de lo que después queda en el inconsciente para el sujeto. Bien, en esta posibilidad, digamos, de suponer un sujeto, en esta posibilidad de transmitir la lengua, creo que ahí encontramos una de las formas del deseo materno. Y en esto también hay una observación, digamos, también que me parece que es interesante de poder hacer. Y es como un bebé reconoce cuando la madre le habla a él y cuando la madre le habla a otros. Si usted, digamos, si uno observa, si uno está con una madre, digamos, y con sus hijos, o digamos, está en una situación ahí, no sé, van a ver que al bebé le habla en un tono, y al marido, o a la pareja, y al padre, y a los hermanos, o a los amigos les habla en otros tonos. O sea, hay algo del tono que convoca al niño. Y en definitiva, también, ese tono es una de las formas de la alteridad para esa madre. Porque en ese tono de la voz también están sus propios fantasmas. Entonces, la posibilidad de usar ese tono inventado para hablarle al bebé, es una de las formas, digamos, de poder justamente, digamos, como ubicar allí algo de la alteridad. Es una dificultad para el bebé cuando la voz de la madre está poblada de la exigencia superyoica. ¿Cuándo se produce la exigencia superyoica? En la ausencia del padre del bebé o al estar peleada con su propio padre.
Allí, desde muy pequeño, las apariciones de lo pulsional en el bebé convocan en una madre aquello que es del orden de lo insoportable, ¿no? Que tantas veces se dice, ¿no? Está insoportable. Presencia de los fantasmas, que impiden, presencia de los fantasmas de la madre, ¿no? Que impiden construir otras significaciones. Una alteridad que permita reconocer al hijo en su diferencia, ¿no? ¿En su diferencia de qué? De su propio fantasma. Bien, no, voy a saltear una parte. Si la oralidad es la zona que ordena los primeros intercambios con un bebé, lo es tanto para el bebé como para la madre, que en diferentes momentos muestra el temor a que la situación de la maternidad se la trague como sujeto, que no le dé posibilidad a otra cosa, ser solo madre, como un temor que se activa con fuerza en ese tiempo, al que, como decía más arriba, las instituciones contribuyen, el imaginario contribuye y el fantasma neurótico también. Héctor Yankelevich, de vuelta, ¿no? Otra cita, digamos, que me parecía así como interesante, digamos, para pensar esta cuestión de la maternidad. Dice, escribe en realidad, la definición de esta función prescribe que una mujer, al desear a un niño fálicamente marcado, lo reconoce como un producto que es, en su carne, nombre. La reproducción sexual es, pues, no solo metafórica, sino, de ser así, materialmente producción de nombre. ¿Sí? Entonces, parece justamente, digamos, ¿no? Que allí está como esta cuestión, digamos, ¿no? De que lo reconoce en su carne, o sea, lo reconoce parte de su cuerpo, y allí hay como una operación que es necesaria, digamos, como para poder sostener la maternidad en esos tiempos, ¿no? Esa cuestión más vinculada como a lo corporal, que es necesaria, digamos, para poder sostener todo el orden de nombre, de significante, y por ende de lo que es posible de metaforizar. La posibilidad que el hijo pueda ser deseado fálicamente y la posibilidad que ese deseo haga freno al goce del otro está en función de cómo la madre se encuentra posicionada respecto al nombre del padre y al padre de su hijo, pero también de cómo el padre de ese hijo se encuentra posicionado respecto de su mujer y de su propia madre. O sea, el padre, vamos a decir, si la función materna en realidad digamos, es central para los primeros tiempos de vida del hijo, para esa mujer que acaba de ser madre, la cuestión del padre es fundamental y está presente. O sea, es necesario el padre ahí, o la pareja, en realidad. Tal vez eso sí, yo creo que es posible pensarlo no en términos del padre, también la pareja. Es central la cuestión de la pareja para sostener ahí justamente a la madre. ¿Para qué? Para que no se la trague el hijo, para que no se la trague la maternidad, para que no se enloquezca. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí hay algo del deseo de los padres que sostiene. ¿Sí? Que sostiene a la madre, que sostiene al hijo, ¿no? Entonces, digamos, es justamente la ausencia del padre de ese deseo que hace, activa el super yo materno. Es bastante complicado. Por eso, digamos, en la locura, digamos, de la madre no está nunca del todo sola. También ahí hay un padre que está contribuyendo, digamos, a alimentar esa locura, ya sea por su ausencia o ya sea por cómo sostiene su presencia. Bien. Ahí está. En este sentido, las posibilidades de que un hijo quede ubicado fálicamente en el deseo de la madre también dependen de la pareja de esa mujer, padre de ese hijo. Tal vez lo que separa al hijo de la madre, ¿sí? Lo que separa al hijo de la madre, no es idéntico de lo que separa a la madre del hijo. ¿Sí? O sea, a ver, la castración separa a la madre del hijo al hijo de la madre, pero no es con lo mismo con lo que eso se hace. Son dos materias distintas que tiene que poner en juego. No sé si dos materias distintas, pero no sé bien todavía cómo decirlo, pero no es lo mismo. Bueno, sigo. En este sentido, una diferencia que es interesante explorar. El significante del nombre del padre muchas veces está allí, en la madre,
Y eso saca al hijo de la psicosis y permite ubicar al hijo en relación a un deseo. Pero la cuestión también es cuál es la diferencia entre que ese nombre del padre esté como significante para la madre o que también esté el padre real o una pareja de la madre cumpliendo esa función. El nombre del padre como función en la metáfora paterna es el significante que permite nombrar la ausencia de significante que pueda decirlo todo, de una significación que pueda ser absoluta. O sea, esto, digamos, el significante que nombra la falta en el otro nunca lo encontramos. O sea, es indecible por definición. Pero es necesaria esa operación para que ese lugar lo puedan ir ocupando diferentes significantes. Y bueno, ahí está la cuestión de el falo que existe y el goce fálico que sí es posible, ¿no? La ausencia del padre real le deja lugar a un padre en la madre que muchas veces Bien, sigo entonces. No es posible pensar la maternidad sin tomar como referencia su posición, ¿no? La maternidad en relación al nombre del padre, ¿no? En relación a estas dos cuestiones que planteábamos. No se puede pensar la maternidad aislada y el deseo de la madre como algo que tiene existencia por sí mismo, ¿no? Algo que tiene existencia autónoma. Entonces, ¿qué función cumple el reconocimiento para el deseo de la madre? Esta ausencia de reconocimiento, o sea, esta ausencia de otro que la reconozca como madre, está en relación a la angustia. Entonces ahí, digamos, ¿no? Si la cuestión del deseo, digamos, necesariamente la ubicamos en relación al reconocimiento, ¿sí? La posibilidad, digamos, como del reconocimiento de ese deseo es importante. En esto a veces las instituciones, también en eso que nombran como madre, también a veces producen un reconocimiento que a veces contribuye. Bien, y una última idea, en realidad tenía un caso clínico también, pero ya como que parece por hoy, por lo menos en los aportes que podía hacer, he trabajado bastante, así que el caso quedará para otro seminario. Entonces, una última cuestión respecto de lo que se llama déficit atencional, con hiperactividad, sin hiperactividad, y qué pasa ahí con el deseo de la madre, con el goce de la madre y con el lugar del padre. Una cosa, digamos, un apunte primero. Liliana Donfis nombra a esta cuestión del déficit atencional desorganización pulsional. A mí me pareció que era una forma muy interesante de nombrarlo y por eso quería compartirlo, digamos, ¿no? Bien. Y después lo otro que me parece, digamos, que me interesaba compartir es que efectivamente hay algo del orden del déficit atencional para este niño cuando fue muy chico, tomado literalmente. O sea, hubo una falta de atención. Generalmente la hubo. De una forma u otra, digamos, hay algo, digamos, como que es como ahí de todavía estar reclamando una atención que siente, digamos, que no tuvo. Por lo menos me parece, en algunas, digamos, situaciones que yo he trabajado, he encontrado eso y me parece que es una observación que está bueno compartir. Y después, lo último, digamos, que me interesaba decir sobre eso. En la historia de estos niños, ¿no? Que tienen este diagnóstico, que además, una cosa más, el diagnóstico del déficit atencional tiene una particularidad, por lo menos, digamos, a mí me ha pasado, que es que no es del todo, o sea, hay niños que tienen diagnóstico de déficit atencional que son claramente neuróticos, están estructurados como neuróticos y esta cuestión de la desorganización funcional es clara dentro de una neurosis. Pero después hay otros niños, digamos, que en esta cuestión de la desorganización funcional, yo a veces, digamos, un niño uno no lo va a diagnosticar como psicótico, digamos, ¿no? Bueno, están las psicosis infantiles, digamos, pero bueno, no son niños que estén del lado de las psicosis infantiles, pero a veces la organización neurótica tampoco está tan claramente definida. En relación a eso, en realidad tengo preguntas, o sea, o tengo esta observación, que incluso puede ser refutable y bueno, pero nada, también comparto otra observación, ¿no? Que es como una especie de clínica de Borg, el déficit atencional. No en todos los sujetos, hay niños que no, que son claramente neuróticos, pero hay otros niños, digamos, que tienen una estructuración mucho más frágil.
que sin tratarse una psicosis infantil o un autismo, tampoco hallo por lo menos que esté tan claramente definida la cuestión de la neurosis. Pero bueno, es una observación. Bien. Entonces, digamos, que una de las cosas digamos, que muchas veces he encontrado en el trabajo con estos niños, el relato que desde la madre suele presentar que en los primeros tiempos que fue madre, cuando su hijo era muy chico, cuando era un bebé con 2 o 3 años, relata que un desborde permanente, el sentirse desbordada, de que el hijo de forma insistente pedía atención, que la reclamaba todo el tiempo y que la quería solo para ella. Entonces me parece que ahí está el relato fantasmático de la madre. Después, cuando uno hace preguntas concretas, ¿a qué juega con el hijo? Otras variantes que uno puede preguntar, no hay mucha respuesta. Entonces, por un lado está como este sentimiento de sentirse como exigida, demandada, digamos, de forma muy voraz por su hijo, pero después, por otro lado, la dificultad como de poder dar cuenta de cuáles eran las cosas concretas que hacía con este hijo. ¿Sí? Entonces, es decir, que hay registro de la demanda del hijo, pero no hay posibilidad de respuesta a esa demanda más que a través de la saturación, del desborde, del enojo. Lo cual produce en el hijo una insistencia en poder ocupar ese lugar, o sea, proteste, como protesta portándose más mal, que logra ser el insoportable, ser el pesado, es ser, ahí es. Por eso, digamos, ese lugar no se renuncia tan fácil. Y entonces, en el lugar del padre, ¿qué pasa, digamos, cuando ese es el relato sobre el hijo? Entonces, otra característica que he encontrado, ¿no?, es que en el lugar del padre, el discurso de la madre muchas veces aparece denegado en su función. O sea, la madre, yo no utilizo el término desmiente, utilizo el término deniega. Pero ¿qué hace? Deniega el lugar del padre. Y no solamente deniega el lugar del padre, sino que deniega el deseo del padre. Como diciendo, no, eso no es un padre. Y esto, a su vez, deja al niño, digamos, como al hijo, sin poder como orientarse demasiado en relación al deseo de la madre o goce de la madre, podríamos decir tal vez, que resulta inquietante para el hijo, en tanto justamente esta denegación, digamos, de la función paterna no permite pacificar. Que, aclaro una vez más, digamos, esta denegación de la función paterna no es solamente, digamos, muchas veces porque la madre sea una loca que se quiere tragar el hijo, ¿no? Hay muchos padres que hacen grandes méritos, digamos, para ser denegados, ¿no? A veces uno puede ubicar más en los méritos lo estoy diciendo irónicamente, ¿no? Pero a veces uno puede ubicar mucho más en los méritos del padre, esta denegación de su función, que en la locura de la madre, o por lo menos en el enganche fantasmático entre ambos, y bueno, ahí la locura se dispara. Bien, bueno, hasta ahí era lo que en realidad hasta ahí era por lo menos hasta donde llegamos a trabajar hoy. Así que, si les parece, abrimos el espacio al intercambio, a las preguntas, a las opiniones, las reflexiones. Nos anotamos por el chat. Bien. ¿Hablamos así o hay un orden de algo? No, son la primera. Ah, bueno. No, yo hago un comentario nomás, así con esa observación que tú hiciste de Natalia Oreiro con respecto a dar pecho por un tiempo largo y lo que tú observas después en ECAIF. Yo, además de psicóloga, soy docente de educación inicial. Tengo una observación parecida con respecto al colecho. Digamos, sin entrar en discusión de esa cuestión y todo eso, como observación, los niños que tienen colecho
bueno, con su madre hasta 3, 4 años. Yo trabajo con 4 y 5 años. En realidad les cuesta mucho más después adquirir autonomía en la escuela con respecto a sus compañeros, con respecto a, digamos, moverse en el ambiente, eh, nada, con la comida, un poco con todo, ¿no? No sé si es negativo o positivo, pero es como una observación que en realidad me llama mucho la atención. Es decir, los niños que duermen solos en su cama, a veces no en el cuarto, porque a veces no hay cuarto como para dormir solos en un cuarto, ¿no? Pero que duermen, es decir, en su cama, nada, es como mucho más autónomo y resuelve las situaciones con más facilidad que otros niños. Eso, nada. Lo pensé cuando tú dijiste lo de montones. Natalia Oreiro. Bien, bien, gracias por tu comentario. A ver, hay algunas cuestiones, digamos, como en relación a esto. Porque también, a ver, eso, digamos, ¿no? O sea, estamos como, digamos, a mí me parece que termina, es una opinión, digamos, ¿no? O sea, yo no dudo de lo beneficioso de la leche materna, ¿no? Eso no, desde ya que no lo dudo, digamos, no es ese el argumento. ¿Sí? El argumento mío es, el argumento mío es, lo que pasa es que como aparecieron unos chats me distraje. El argumento mío es que es una forma de dependencia que para la madre misma tiene un costo. Y eso me parece, digamos, eso no se dice. O sea, eso no se dice. O sea, a ver, le estás, digamos, a ver, si vos le estás diciendo a una mujer que no sé qué, que va a tener que dar pecho por 2 años, digamos, vos le estás planteando a esa mujer que va a tener una dependencia, que su hijo va a tener una dependencia, una parte de su cuerpo por 2 años. Entonces, eso también es necesario, digamos, tenerlo en cuenta. Porque si no, digamos, como la cuestión del discurso científico, digamos, justamente que el psicoanálisis no tiene que ir para ahí, por eso, digamos, no prescribimos formas de vida, ni formas del bien y del mal, pero justamente, digamos, se dice, la ciencia dice eso. Bueno, la ciencia dice eso, pero bueno, no sé bien, capaz que hay que matizarlo o poder como contrastarlo con otro tipo de observaciones, ¿no? Entonces, me parece, digamos, que hay una cuestión. Y después, digamos, la otra cuestión también, que es como también algo que sucede, es que esa dependencia se vuelve goce. Eso, digamos, ¿no? Es un poco, digamos, o sea, esto que venimos hablando, ¿no? Goce de la madre, ¿no? Digamos, de ser ahí madre, ¿no? Porque también ahí hay algo como del orden del ser que se pone en juego y que no permite, digamos, la movilidad, digamos, como hacia otras posibilidades, ¿no? Entonces ahí, digamos, como en relación a eso, me parece que es una cuestión que es necesario pensar. Y después esta otra observación que vos hacías, totalmente. Los niños que digamos, o sea, además de la adaptación, ¿no? Cómo adaptabas a un niño que, digamos, ese era un tema, ¿no? O sea, los niños que los veíamos de experiencias oportunas venir, que estaban súper apegados, sigan tomando té, no sé cuánto, ¿cómo se va a adaptar? ¿Cómo se va a adaptar? ¿Cómo se va a quedar 4 horas acá, ¿no? Y entonces, justamente, digamos, también hay lo que a mí me parece, por lo menos, y es un poco en la lectura que hago de lo que plantea Lacan, es que el cuerpo a cuerpo es un empobrecimiento de los intercambios entre la madre y el hijo. Y reducir la función materna solamente a lo nutritivo, que es, digamos, ¿no? Me parece, digamos, que está mal puesto el acento, porque, digamos, la riqueza, digamos, de ese vínculo, esto lo dijo Winnicott, Lacan lo dijo a su forma, de una forma como un tanto más irónica, pero en el Seminario 4, cuando habla de la poseedora de todos los bienes y qué sé yo, Dolto habla de la castración oral, pero en definitiva la riqueza del intercambio pasa por otro lado. ¿Por dónde? Yankelevich lo vuelve a decir en el libro Ensayo sobre autismo y psicosis, lo vuelve a decir, ¿dónde está la riqueza del intercambio? En lo simbólico. ¿Qué es lo que humaniza? La palabra humaniza. Capaz que más que decir, dele teta a su hijo 2 años, habría que poner una gigantografía de 5 metros por 5 metros, una importante avenida que diga, háblele a su hijo. Capaz que eso, dele un lugar en su tono de voz
denle un lugar propio en su voz a su hijo, algo así, ¿no? Entonces, me parece, digamos, que por ahí va, ¿no? Digamos, porque esa cuestión de poner o ubicarlo en relación a la dependencia corporal es como, me parece a mí, hasta, yo diría, digamos, no sé, o sea, capaz que decir esclavizante es mucho, lo que, no sé, como que tiene algo de eso. Y después, esto que vos decías, ¿no? Respecto del colecho, digamos, ¿no? Y esta dificultad, ahí va. ¿A qué iba? Y esta cuestión de lo simbólico, de la palabra. Porque el sujeto, cuando toma la palabra, se hace reconocer como sujeto a través de la palabra. El niño que duerme, digamos, con la madre todavía está ahí, como en el lugar de parte del cuerpo de la madre, ¿no? Entonces ahí la socialización, justamente, como, digamos, la socialización supone el encontrar una forma de entenderme que no sea solo la que utilizo con mi madre, otra forma. Y bueno, eso es el lenguaje, ¿no? Digamos, es la socialización. En el colecho, digamos, también que el colecho también responde a dificultades de vivienda, ¿no? Como vos decías. Entonces ahí, digamos, también hay una, o sea, digamos, se cruzan como muchos factores, ¿no? Acá, digamos. O sea, por eso no se trata de culpabilizar, ¿sí? Pero sí se trata de pensar qué pasa y, bueno, cómo se trabaja con eso. También ahí está la cuestión del erotismo. Y entonces ahí también, a veces, el seguir durmiendo con la madre, el niño no habla por vergüenza. Porque de alguna forma sabe que los otros niños no duermen con sus madres. Entonces ahí, digamos, se agrega, digamos, como otro componente. Bien, bueno, gracias por tu intervención, Patricia. Patricia, ahora. Bueno. Isabel no había pedido primero, no sé. No, Sí, pero está. pedí la palabra, Sí, ¿no? sí. Dale, Sí. dale, sí, te vi anotada primero. Dale vos y después voy yo. Está bien. Dale. Bueno, Andrés, me gustó mucho el recorrido que hiciste. Me resultó bien interesante todo lo que fuiste planteando y estos cuestionamientos que haces en relación a la propuesta de la ciencia. Y ahí a mí me surge la pregunta, ¿a qué le llamamos ciencia? ¿No? Digamos, como que entiendo que lo proponen desde ese lugar, pero bueno, ¿qué es la ciencia para ellos también? Y bueno, por otro lado pensaba en esta cuestión que planteaste con respecto a lo que trabaja Héctor Yankelevich en relación a lo que tiene que ver con el lugar del padre en la estructura de la madre, y a mí me ha resultado muy, muy útil, digamos, en la clínica, lo que él propone en relación a indagar, preguntarle directamente a la madre cómo está su relación con su propio padre, ¿no? Con el padre, digamos, con el progenitor o con quien la crió como progenitor, digamos. Y ahí, bueno, en varias oportunidades uno encuentra, cuando el chico está complicado, digamos, que esa madre no tuvo una buena relación con ese padre o que ha estado transitando en el tiempo en el que ella ha transitado el embarazo, un momento difícil con su padre. Siempre se encuentra algo de eso y me parece que es fundamental como orientador, digamos, en relación a lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer un diagnóstico, ¿no? En la clínica con niños. Un diagnóstico entendido para saber cómo, digamos, por dónde viene la cura, más que para, digamos, patologizar a los niños, más bien para ver por dónde iría la dirección de la cura para poder hacer una distinción. Me pareció muy importante esto que vos lo marcaste en relación al padre de la madre y en relación al marido o a quien tenga como marido o como compañero, si es que hay, ¿no? Porque no siempre está presente, pero me parece fundamental porque tiene que ver con la función justamente de corte y con la posibilidad de que la madre pueda ubicarse en un lugar de falta para, digamos, vincularse con ese niño. Y tiene que ver con esto que vos acabas de decir del cuerpo a cuerpo, como que imposibilita el desarrollo de la subjetividad del niño,
Y me parece que está bueno esta propuesta de un cartel enorme donde la propuesta sea hablarle al niño y poner en juego lo simbólico, más allá del cuerpo, que si bien entiendo que es absolutamente necesario también ponerlo y es inevitable con un bebé, pero me parece fundamental esta cuestión de que tiene que haber un tiempo primero de presencia para luego poder dar lugar al tiempo de la ausencia. Bueno, por ahí mi comentario. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Isabel. Gustavo le toca ahora. ¿Está anotado Gustavo? Voy a hacer un comentario de esto que planteaba Isabel un segundo antes. Isabel, a ver, para que no la veo. Sí, estoy por acá. Ahí va, bien. Bien, gracias por tu comentario, Isabel. Muchas gracias, es bien interesante. Comparto lo que vos planteás. Sí, comparto lo que vos planteás y comparto esta observación que vos hacés, ¿no? Esto de qué pasó con el padre ahí, ¿no? O qué pasa con el padre ahí, digamos, en relación a después no poder sostener, digamos, ese lugar de la función materna, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que vos decías, ¿no? Esta cuestión del duelo. Por ejemplo, el duelo por la muerte del padre. El duelo por la muerte del padre. Hoy, digamos, un niño, digamos, ¿no? Me cuenta, un niño viene con sus padres, qué sé yo. Hay un dibujito de los Among Us, ¿vieron los Among Us cuáles son? Que son lo menos humanos capaz que puedan haber, pero bueno, están los Among Us, ahí, bueno, está el tripulante, está como es el paciente cero, está el Nau, así lo nombró este niño, está el Nau, y está el Nau, y está el Nau, está el paciente cero, no sé qué, como dibuja. Entonces, la madre estaba contando, la madre, el padre y el niño, los tres en el consultorio. Entonces, la madre estaba contando algo que no había contado todavía, y es que 2 años atrás a ella se le había muerto su padre, y ella se había deprimido mucho. Se había deprimido tanto que había pasado, digamos, 1 año de licencia sin poder ir a trabajar. ¿Sí? Entonces este niño me dice, el NU a los 16 se espantó. Y le digo, ¿tu hermano cuántos años tiene? Me dice, 18. Ah, mirá vos. Esto de la depresión de la madre, ¿cuánto fue? Si eso no se lo dije al niño, pero pensé, fue hace 2 años. O sea, ¿cuánto tenía el hermano? 16. Ah, no sé qué, no sé cuánto. Este niño que estoy contando tiene 7. Le digo, y me dice, bueno, pará, y te voy a dibujar el paciente cero. El paciente cero es una especie de alienígena que se disfraza de tripulante, que es más o menos algo parecido a un humano, y que va destruyendo a los tripulantes, ¿no? Son fantasmas bastante complicados los que tiene este niño, ¿no? Y le digo, mirá, ¿y cómo lo buscas al tripulante? El tripulante lo que pasa es que quedó congelado en el 5. Que era la edad que tenía este niño cuando esta mujer se deprime. Entonces, él mismo lo dice. Ahí hay algo que se congela para este niño y que se empieza a dificultar. Su socialización y su aprendizaje. Y ahí queda como de, ¿no? Entonces, esta cuestión del duelo por el propio padre es fundamental. Sin duda que es fundamental. O a veces, digamos, otras tantas situaciones, ¿no? Que preguntás, mi padre de chica no estuvo, lo conocí, yo no sé, cuando tenía no sé cuántos años, qué sé yo, qué sé cuánto. Y me parece, digamos, que es como decir también esta cuestión, digamos, de que no se trata, digamos, obviamente, digamos, no sé. Eso da una dirección, digamos, de la cura en el sentido de que, bueno, justamente, ¿no? Nos indica que tal vez donde estuvo la dificultad también está la posibilidad de la intervención. Entre otras cosas, ayudando a destrabar ese duelo. Porque a veces, cuando uno está haciendo el tratamiento con un niño, a veces también acompaña a una madre a destrabar su duelo. Después eso podrá devenir en su análisis para ella en otro lado, no. Pero hay algo de destrabar esto. A veces se puede, a veces no. Bien, eso. Bien, muchas gracias por tu comentario. Bueno, gracias a vos por estos que acabas de hacer bien interesantes. Gustavo. Bueno, gracias. Y gracias, Andrés, también por
siempre como que es mucha información para poder como pensar en un solo tema cuando hay tantos temas, ¿no? A mí me dio por pensar, yo trabajo en Ebinau, que es pariente cercano de los Caif, y retomo un poco el tema del principio que vos decías, Andrés, respecto a las familias burguesas o a las familias no burguesas, no por entrar en la discusión de lo que es burgués o no burgués, sino porque hay algo también que hace, no solo de lo económico o de lo educativo, sino que tiene que ver hasta con el tema de cómo opera el lenguaje como algo que opera en la construcción de la subjetividad. A mí me ha pasado infinidad de veces que he estado con gurises de 12, 13 años que van a consulta y que hay cosas como, por ejemplo, ¿cuántos hermanos son? Y te dice, primero lo piensa y te dice 5. Uno, fulano, mengano, sultano, perengano. ¿Cuántos hermanos tenés? 5. Fulano, mengano, perengano, ¿no? Y yo. ¿No? Esta cosa de incluirse en eso de cuántos tenés y no de cuántos son. O, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Y no te saben responder y decís, ¿cuándo cumplís años? Ah, el 4 de septiembre. ¿De qué año? No lo sé. Esto que parece como algo medio anecdótico, es como algo que termina siendo sumamente importante a la hora de poder trabajar con esos gurises, porque hay algo que no queda registrado desde el vamos. Tienen que estar permanentemente evocando y recordando y preguntando porque no les queda registrado cosas tan simples como fecha de nacimiento en relación a, bueno, domicilio no saben, dónde vivís. Y tampoco a veces saben. Es decir, ¿será que hay alguien que nunca le transmitió a través del lenguaje esa información? ¿Será que eso también hace que esa falta como de completud en el lenguaje termine operando en su construcción subjetiva, en lo que es después ese sujeto que asiste a la consulta por otros problemas, ¿no? ¿Y por qué digo que hay diferencia? Porque también he trabajado en colegios privados de cierta importancia económica y hay un registro del lenguaje absolutamente diferente. Hay una capacidad o una posibilidad o una oportunidad de comprensión totalmente diferente, que no es que aprenden en ese momento, que viene desde que empiezan a balbucear y que hay alguien como la madre que interpreta que ese balbuceo o ese grito o eso no sé qué significa tal cosa y va y lo satisface. Y me parece que desde ahí en adelante eso es muy importante para poder pensarlo y trabajar, ¿no? Y por último, tú hiciste un pequeño comentario respecto a lo de las familias modernas y la familia actual, y respecto a esto del rol de la mujer como madre. Yo creo que la familia moderna es la familia de hace 60, 70, 100 años, es moderna. Pero no es la familia actual. Y las mujeres hace 60, 70, 50 años, 40 años, en su rol de madre, no eran las madres de hoy. Recién las madres de hoy están pudiendo ocupar como esa posición de materna diferente a lo que hace 30, 40 años. Y ambas son familias modernas. Una es moderna en su constitución, ¿no? Pero las mujeres han operado, han empujado o han intentado empujar y mover su lugar mucho más en la actualidad, por lo menos en la actualidad acá en el tercer mundo, tal vez en el primer mundo han sido un poquito más relevante y más importante su movimiento, ¿no? Pero bueno, me quedan 70 cosas que no les voy a decir ya, porque me parece que está bueno la cantidad de herramientas y de elementos que has dado en todo esto y bueno, lo primero que me aparece es esto y agradecerte, ¿no? Eso, nada más, gracias.
Bien, bien, bueno, gracias a vos, Gustavo, por tu comentario. Sigue el intercambio, ¿no? En algunos puntos, digamos, como que insiste. Sí, que digo, yo creo, digamos, que esta otra, digamos, que esta dificultad que vos traés, que muchas veces se verifica en algunos sujetos, en una relación a lo simbólico, digo, también ahí está el germen, digamos, no sé, digamos, como el motivo por el cual también se insiste tanto, bueno, en la primera infancia, la atención a la primera infancia, universalizar la escolarización en esos primeros tiempos, y qué sé yo. Entonces sí, digamos, hay relaciones a lo simbólico que son empobrecidas. El ejemplo este que vos traías, además casualmente, viste que es el ejemplo que Lacan trabaja, yo no me acuerdo dónde lo trabaja a propósito de Piaget, ese ejemplo, ¿no? Digamos que uno no se puede contar en los dos lados, no se puede contar como parte de la serie y siendo la razón de la serie. No, se cuenta solo desde un lugar, digamos, ¿no? Y entonces, digamos lo que vos relatás, digamos, un sujeto, digamos, que todavía sigue contándose en la serie y como la razón de la serie al mismo tiempo. Entonces ahí, digamos, sí, sin duda, digamos, hay una dificultad grande, ¿no? Son, digamos, me parece a mí también ahí como las diferencias, digamos, en las condiciones, digamos, sociales y económicas de existencia de los sujetos, ¿no? Y también por otro lado, me parece está bueno esto que traes, digamos, en el sentido de como parte de tu experiencia, ¿no? En el sentido, me parece está bueno también ahí la apuesta a un tratamiento, la apuesta de psicoanálisis, justamente, digamos, ¿no? Ahí aún con aquellos sujetos que más dificultades tienen en relación a los simbólicos, por apostar ahí, a que puede haber un tratamiento a través de la palabra, ¿no? Que me parece, digamos, que ahí es justamente, digamos, ¿no? Como algo a poder sostener. Y después, respecto a lo último, también estoy de acuerdo con vos, no es la misma. A ver, en realidad, tal vez la actual podemos llamarla familia contemporánea, por lo menos así la propone Rudinesco, y la familia de 50, 60 años atrás la podemos llamar familia moderna. Estoy de acuerdo que no es igual, estoy de acuerdo que no es idéntica, y en eso, digamos, también incluso habría que agregar como otro elemento, que bueno, será parte de otro seminario, que es la cuestión de la tecnología. ¿Y qué lugar pasa a ocupar ahí la tecnología en la crianza? Pero bueno, ese es como otro capítulo, ¿no? Pero yendo ahí, digamos, como en relación, digamos, a esto que vos planteabas, digamos, sí, no es lo mismo. Lo que a mí me parece que sí tienen en común es que, si se quiere, como que el sustrato político del cual devino después una cosa y la otra ya estaba como un poco armado, digamos, ¿no? Y entonces, digamos, pero sí, estoy de acuerdo con vos de que también es producto de luchas que han dado las mujeres y el movimiento feminista. Así que bien, gracias por tu intervención. Gracias. Te colaste al final, Karina, ¿eh? Karina, ¿Puedo ir yo, que hoy le cedí el lugar a Isabel? bueno, no sé, sí, está bien, Patricia. ¿Sí? Es porque si no, cada vez que hablan sigo anotando cosas que me van surgiendo. Nada, un poco enganchando con esto que trajo Gustavo, que no era lo que inicialmente iba a decir, pero enganchando que quienes estamos en instituciones, bueno, yo particularmente en instituciones educativas, pero después tengo, y de contexto, ¿no? Entonces después también tengo en el consultorio la contracara de eso. Yo creo que el tema de lo social y de lo económico sí hace la diferencia, sí hace la diferencia porque con esto que decía Gustavo en cuanto a la riqueza de vocabulario, ¿no? Esto de poder, no sé, decir su fecha de nacimiento o poder armar una oración, por ejemplo. Porque la riqueza de la palabra y el vocabulario creo que hace a lo simbólico también, o a pararse en algunos lugares de los gurises y de los adultos también, a pensarse, digamos. Entonces, si uno quisiera que no hiciera la diferencia, pero creo que en algún punto sí lo hace, y
lo ato un poco también con esto que sí era lo que me había anotado para decir, y que después se habló del colecho, y esto de amamantar a los niños hasta los 2 años, o esos planteos que se hicieron. Y también ahí creo que lo mencionaron, pero no es lo mismo el niño que tiene la posibilidad de tener su dormitorio, por ejemplo, al que, no sé, duermen todos juntos en una cama. Ahora, creo que ahí sí hace lugar, o es importante diferenciar de qué lugar ocupa para el otro, o qué simboliza para el otro eso, ¿no? ¿Qué simboliza para una madre amamantar a su hijo hasta los 2 años? ¿Qué lugar ocupa ese niño en ese amamantamiento o en ese colecho? Simbólicamente, ¿no? Porque aún durmiendo, no teniendo su propio cuarto, digamos, puede haber ahí algún corte igual que quede bien claro para esos gurises, porque no todos los niños, capaz que Gustavo en el INAU también lo vio, y yo trabajo en un liceo donde en general hay 5 o 6 gurises y una habitación para todos, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene algunas consecuencias, tiene otras capaz, pero no una mamá devoradora, que también las hay en situaciones muy buenas económicas. Entonces me parece que ahí hace a la función o el lugar simbólico que estén ocupando esos gurises. Y con respecto a esto de la palabra, ¿no? de hacerle lugar o decirle háblele a su niño, también un poco lo mismo, creo que ahí depende de que no se pasen los mensajes desde el lugar de amo, de que no es tiene que amamantar a su hijo hasta los 2 años, si no es una pésima madre, o si no le habla es una pésima madre, o amamántelo, o sea, después de los 6 meses amamántelo hasta lo que quiera, o incluso antes de los 6 meses, porque es verdad que a veces tampoco es posible. Entonces que no quede como ese lugar de amo, de si no se hace eso, está todo mal. Eso por ese lado. Y después me quedó como solo una duda, Andrés, ahí. Una duda, o no sé si es una duda o no, o no lo entendí del todo bien. Vos le ponés como mucho, cuando hablas de sostener a la madre, queda como de un lugar muy, o yo lo escuché así, la figura de la pareja real, ¿no? De esa madre. Y yo pensaba si eso tiene tanto peso, o si no tiene que ver también ahí con una cuestión del significante, ¿no? El significante, famoso nombre del padre, del significante padre ahí que barre a esa madre, que castre a esa mamá, que no necesariamente es la pareja, la pareja real, un poco por ahí. Perdón si entreveré mucho. No, no, al revés, no, es bien interesante la intervención tuya. Bien, digamos, respecto a esta observación que hacías, decirle háblele tampoco tendría ningún valor, en tanto es volver a ocupar el lugar del amo, está bien, sí, es cierto, es un buen apunte, estamos de acuerdo, ¿no? En ese, digamos, no, o sea, me parece, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, así que nada, te agradezco, digamos, la sutileza de la observación, porque hablarle por hablarle desde el lugar del amo tampoco produciría el efecto, digamos, como de humanización, vamos a decir, que es lo que se espera que produzca digamos, el suponerlo sujeto a partir del lugar de lo simbólico, ¿no? O a partir de la palabra. Así que, bien, sí, es una buena observación. Después, respecto de la diferencia en lo simbólico, yo cuando hablabas pensaba en el seminario 1, en el caso Roberto,
que lo presenta Rosine Lefort. Roberto, el caso Roberto es el caso ese del niño que decía el lobo, que lo único que decía era el lobo, y, digamos, y no tenía como otras posibilidades, digamos, del lenguaje. Y justamente, digamos, ese caso, como lo que muestra, es como en las situaciones, digamos, de mayor ausencia de lo simbólico, aún así es posible un trabajo desde el lugar del analista. Y que entonces, digamos, sin duda, digamos, que cómo el sujeto está ubicado en relación a lo simbólico hacia la diferencia, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, cómo el sujeto está atravesado por el significante hacia la diferencia, pero incluso en esto mismo que vos decías, ¿no? O sea, no por estar en una buena o mala situación, ahí va, y es otro también, esa es otra buena observación. No necesariamente, digamos, por dormir en el mismo cuarto es una madre devoradora, y no necesariamente por tener otro cuarto deja de serlo. Y entonces justamente ahí está, ¿qué es lo que está determinando eso? ¿Cómo está atravesado el sujeto por el significante? ¿Sí? Entonces, en relación justamente a eso, me parece que sí, que es diferente cómo los sujetos están atravesados por el significante. Pero lo que no deja, lo que no incide, y eso incide, cómo está atravesado el sujeto por el significante, incide en la práctica clínica, incide en cómo se trabaja y en cómo uno se posiciona desde la transferencia, pero no impide la posibilidad de un análisis. Eso sí me parece, digamos, que es importante como aclararlo, ¿no? La función está, la cuestión de la simbolización, que es todo un término para nosotros, ¿no? La simbolización, ¿qué es la simbolización en psicoanálisis? ¿No? Que para quienes trabajamos además con niños, con adolescentes, digamos, es particularmente como importante, digamos, poder definir ese término. Y después, respecto de esto que vos me señalabas, de que le doy como mucha importancia al otro, para callar, digamos, para sostener a la madre. Sí, yo le doy mucha importancia al otro. A mí me parece, digamos, que puede ser el padre el hijo, puede ser la pareja la madre, que puede ser otra mujer también, pueden ser, digamos, dos hombres, digamos, o sea, en eso no es que, digamos, no es que lo discrimine, digamos, de esa forma, o incluso, digamos, puede ser una mujer que está en relación como a otros, pero se es madre para otro. A mí me parece que se es madre para otro. Y entonces, ¿desde qué lugar reconoce ese otro para quien se es madre? Es determinante. Entonces, ¿cómo está ubicado el otro ahí para sostener a la madre, a una madre? Es importante. A mí me parece que sí es importante. No es solo una cuestión de significante. Hay algo de la presencia de lo real que tiene que estar ahí para reconocer. Porque el significante representa un sujeto para otro significante, y el otro puede ser un significante, sí, pero tiene que estar para operar el reconocimiento. Si no, el reconocimiento no opera. La esencia del deseo es el reconocimiento. La esencia, que no, la esencia del deseo es el reconocimiento, no. Pero lo central del deseo es el reconocimiento. Entonces, sí, a mí me parece que es importante que haya no. A mí me parece que es importante. O sea, me parece que es importante que hayan otros, no. Me parece que pensar qué pasó con los otros en esos primeros tiempos de la vida, si estuvieron o no y por qué, es lo que decía Isabel. Pensar qué pasó con los otros en esos primeros tiempos de la vida y por qué, pero con los otros reales, que estuvieron o no, pensar qué pasó, por qué pudieron estar o por qué no pudieron estar, es importante para la dirección de la cura y para el trabajo en la clínica. No es que le doy importancia al otro proponiendo una normalidad, no, para nada. Pero sí me parece, digamos, que, porque después está esa otra discusión teórica, ¿no? Vos decís ahí, bueno, está, el significante supone la castración. Sí, está bien, el significante supone la castración, pero... Y entonces no necesariamente, digamos, por ser criado solo por la madre va a ser psicótico. Ahora, nunca es solo por la madre. Siempre hay. Por eso te decía yo, no necesariamente esos otros son la pareja. No, pero esos otros, bueno, pero ahí también hay un tema, ¿no? Que es como... Porque que haya pareja no quiere decir que haya otro. Ese es el punto. A veces hay pareja y esa madre no hace lugar a esa pareja, ¿no?
O entramos en la frase rosca, de la o madre, esa pareja no, no hace mérito para. Es como el ahí huevo de la está, gallina. como, es como el huevo de la gallina, digo, y como todo, digamos, digamos, no lleva, digamos, como a ningún lado, digamos, como darle vuelta, digamos, en círculo a esa rosca. Exacto. Porque además la respuesta en eso es singular. O sea, los dos, probablemente la respuesta de los dos, y es singular de cada caso. Entonces digo, Siempre hay un o sea, roto para un descosido, como dicen. Exactamente, siempre hay un roto con un descosido y así sucesivamente. Entonces, pero a lo que iba es, ahí está, bien, pero la cuestión del significante, sí, está bien, la cuestión del significante permite, digamos, como esta cuestión de la metáfora paterna, de la socialización y eso, pero después, digamos, no sé, ¿qué pasa ahí con el otro? No es lo mismo criar con otro que criar atravesada por el significante, pero sin el otro ahí. Un otro con quien ponerse de acuerdo en cómo criar, en cómo no criar, en qué hacer, en qué no hacer, porque, digamos, digamos, ahí también digamos, esa cuestión, digamos, de la presencia real del otro marca. No tiene por qué ser la pareja, bueno, y ahí es como que viene otra cuestión, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, es común que una mujer tenga un hijo con 15, 16 años para dejárselo a su propia madre para poder irse de la casa, por ejemplo. Eso pasa, ¿viste? ¿No? Entonces, digamos, está, bueno, ¿y para quién se fue madre? Bueno, está, para poder salir de la casa, digamos, ¿no? Entonces ahí, entonces, eso, me parece eso, digamos, ¿no? Hay algo también que es del orden de la presencia, digamos, como real del otro, que también allí marca al hijo. Eso es lo que me parece. Entonces ahí, digamos, no es solamente para la madre, también es para el hijo. Pero, en fin, creo que no fui demasiado claro, pero también creo que es porque tampoco lo tengo demasiado claro. Gracias por tu intervención. Karina. Hola, bueno, estoy con algunos problemas de conexión, espero que no se corte. Bueno, Andrés, quería agradecerte tu seminario porque nos permite intercambiar y debatir sobre estos temas. Me parecía bien interesante cuando puntualizabas a la maternidad en relación a una función, porque me parece que tiene que ver con eso y eso es lo que nos permite también entender las nuevas conformaciones de la familia. Pensaba justamente que se trata de funciones, porque justamente no siempre, bueno, se trata de una mamá y un papá, sino sí en la función, pero puede ser perfectamente dos mujeres, dos hombres, hasta inclusive pensaba en esto del embarazo, ¿no? Cómo eso también ha cambiado. Hoy por hoy se puede, bueno, tener un hijo con vientre subrogado, tenemos una ley que se aprobó donde, por ejemplo, alguien que eso es un poco que me cuestiona, me deja pensando, esto de que se puede, o sea, que puede ser dentro de lo familiar el vientre de una hermana, un hermano, ¿no? Cómo eso ha cambiado tanto, digamos, hasta en relación a eso de que vos decías, ¿no? Esto de desear un hijo, cuando en realidad eso del deseo, todos somos adoptivos del deseo, como le gusta decir siempre a Celia, y no pasa por el deseo ese por el cual se preguntaba en ese cuestionario que vos bien traías para marcar esa diferencia en el CAIF. Me quedaba pensando en eso y también otras cosas que me hacía pensar, algunas de las cosas que se habló, esta cuestión de la devaluación de la palabra o de lo simbólico, que no es solamente, digamos, en relación a los lugares, digamos, de menos poder adquisitivo o económicamente en otra situación, sino que también, por lo menos me ha pasado en la clínica, muchas veces llegan niños de familias, digamos, que están en una buena posición, donde también la palabra está devaluada y donde de repente hablan como hablan los dibujitos, donde eso de estar todo el tiempo con la pantalla, donde no solamente pasa para mí por el hecho digamos, del lugar en el que le tocó nacer a ese niño, ¿no? Entonces, no sé, como haciendo esas distinciones y también en relación a esos ideales, ¿no? De madre, donde creo que sí, que no garantiza que haya un padre allí presente, digamos, no garantiza que eso, o sea, que la función de interdicción se cumpla. Creo que lo importante es que sí, qué relación tiene esa mujer con el nombre del padre, digamos, y qué
lugar ocupa ese hijo para esa madre, ¿no? Porque muchas veces el padre está, y como vos bien lo dijiste, hace méritos o sea, para no cumplir con su función, o ella no habilita ese pasaje o esa función. Y sin embargo, en otros casos, donde la madre, qué sé yo, por ahí no está el padre o pasó algo, de todas maneras eso igual sucede, porque tiene que ver con otro registro para mí, donde pueda haber una alternancia también entre madre y mujer, ¿no? Alguien que la ponga en falta, alguien bueno, que la haga correrse de ese lugar, y me parece que ahí, bueno, es en el uno por uno. Sin duda que eso va a tener consecuencias diferentes para cada uno, y que de eso se trata cuando uno indaga un poco en la novela y en la historia de ese sujeto, pero bueno, me parecía interesante poder ubicarlo en relación a la función más que nada, ¿no? A las funciones, la función materna o la función paterna, más allá de quién las ocupe y quién las ejerza. Y bueno, y agradecerte por el seminario, que me parece que está bien interesante para poder cuestionar y debatir todas estas cosas que traes. Bien, yo creo, Karina, digamos que la respuesta justamente a esto que estábamos planteando recién y que estamos discutiendo está en eso último que vos dijiste, ¿no? Alguien que la ponga en falta. Esa es la cuestión, me parece. Así que, así, digamos, como dicho por vos, me parece que de alguna forma resuelve la discusión esa o el intercambio, digamos, ¿no? Pero, y eso, el diálogo que veníamos teniendo. Alguien que la ponga en falta, me parece que de eso se trata. De eso se trata, digamos, alguien que la ponga en falta. Ahí por lo menos hay como una de las posibilidades, digamos, ¿no? Porque eso, sí, eso. Sí, porque me parece que alguien que la ponga en falta, digamos, no es solamente, digamos, en cómo quedó estructurada en relación al nombre del padre en su historia. Hay alguien que la pone en falta en el presente, ¿no? Y esto que vos decís, ¿no? La mujer y madre. O sea, no ser solo madre, que es como casi decir no ser madre sola, ¿no? O sea, no, pero está bien, o sea, igual me parece que está bien, o sea, tanto la puntualización que hacía Patricia como esto que vos también, como que subrayás y resolvés, bueno, está, capaz que no es tanto la cuestión de la pareja, pero sí alguien que la ponga en falta, y esta cuestión, no ser solo madre. Así que bueno, gracias por tu intervención. No, y después lo otro también, esto otro que decís, de la función de la palabra, sí, los niños que hablan como dibujitos, sí, totalmente, digamos, ahí hay una... Claro, porque no le hablan a ellos, ¿no? Que es lo que decíamos, digamos, ¿no? O sea, la madre, en el lugar del otro, para construir la alteridad del niño como sujeto, usa una voz. La tele no le habla al niño. Entonces podrá aprenderse de memoria, digamos, lo que se dice, y podrá usar la frase gramaticalmente correcta y lo que sea. Pero no hay una pulsión anudada a la voz. Eso es lo que convoca a la madre. Eso es lo que produce, la pulsión anudada a la voz. Y entonces ahí es donde se engaña. Entonces, bueno, nada, eso para agregar, digamos, para compartir. Gracias, Andrés. Así que bueno, gracias a vos. Ana. Ana. Bueno. Pasamos a Walter. Walter, ¿estás ahí? Queda la intervención de Walter y queda alguna intervención más, Félix. Isabel. Bien, está. Bien, Hola. capaz que estas 2 intervenciones y terminamos por ahí. Sí, cerramos por acá. Sí. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, primero, digamos, me pareció genial tu seminario. Se dispararon muchas ideas. ¿tá? Una que es algo que yo siempre, que hace tiempo que me vengo cuestionando, en realidad desde la primera vez que accedí al seminario 11 de Lacan, y que tiene algo que ver con lo que vos planteaste hoy, de lo que planteaba Freud, de la muerte del padre como construcción del sujeto. Y acá voy a lo del seminario 11 de Lacan, que siempre me llamó la atención que el seminario se titula 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis y el Edipo no está. Eso es lo primero que, digamos, quería traer.
Lo otro es, bien dijiste vos hoy, el tema esto de la familia dispara muchas cosas. Primero, ¿qué es la familia? ¿Mm? Me hizo acordar hace un tiempo una entrevista que le hicieron a Monseñor Partelli, cuando Monseñor Partelli dijo que, bueno, que había que crear un ministerio de la familia. Y le dijeron, bueno, ¿y cómo define usted la familia? Y bueno, como sí, mamá, papá, el nene y la nena. Y eso ya está, digamos, perimido, ¿no? Digo, eso ya va por otro lado. Y después también quería resaltar esto que dijiste vos, de que la gigantografía, ¿tá? Háblele a su hijo, y me vino a la memoria dos cosas. Una de Dolto, ¿tá? Que decía que de los niños se hablaba mucho, pero a los niños se le habla poco. Y otra cosa que también no es referente a los niños, pero sí la importancia de la palabra, es una película de Almodóvar. En este momento no recuerdo bien exactamente el nombre, pero que hay en una escena que un torero es investido, ¿tá? Y hay una escena ahí donde la pareja de este torero se acerca y otro le dice, hable, hable con él. Digo, me parece ahí también lo importante de lo humanizante de la palabra, ¿no? Y lo otro, y con esto ya termino, era un poco lo que había planteado hace un ratito Karina, de esto de la importancia del nombre del padre, digo, justamente, digamos, no se trata de un otro de carne y hueso, ¿tá? Sino también, digamos, de alguien que ponga en falta a esa madre y la importancia del nombre del padre. Bueno, dejo por acá. Muchas gracias. Bien. Bueno, gracias a vos, Walter, por tu comentario. De repente, digamos, nada, voy a como subrayar esto que vos planteabas, ¿no? De que Lacan no ubica al Edipo como uno de los conceptos fundamentales. Claro, Lacan se centra mucho más en la castración. Para Lacan es mucho más importante la castración que el Edipo. Y el nombre del padre, digamos, el nombre del padre como metáfora paterna, ¿no? Como esta función, digamos, que puede, como este significante que puede nombrar la ausencia de significante, ¿no? De hecho, los conceptos, digamos, que ubica ahí Lacan son inconsciente, repetición, pulsión justamente, digamos, ¿no? Y transferencia, ¿no? Y ahí, digamos, ¿no? Yo creo que también esta cuestión, digamos, del lugar, digamos, y del lugar de la función del padre, o de la metáfora paterna, que después también este sería como otro capítulo, ¿no? Que es, metáfora paterna sigue siendo adecuado. O sea, primero, si estamos ante la misma operación metafórica, y si estamos ante la misma operación metafórica, aunque han cambiado las organizaciones familiares, pero bueno, si la realiza una madre o la realiza una mujer, llamar la metáfora paterna estaría perimido. Entonces tendríamos que cambiar, digamos, el nombre, digamos, del concepto que tenemos. Esa es como otra pregunta, ¿no? Vendrá después, yo por lo menos no voy a llegar, digamos, en este seminario. Me parece que es interesante para trabajarla, porque la ausencia de un significante que pueda decirlo todo es estructurante. Y la ausencia de ese significante que pueda decirlo todo está en relación a lo sexual, a mí me parece que también. Ahora, ¿qué va a pasar, digamos, en el futuro? Yo por lo menos no. Pero bueno, interesante ir pensándolo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por tu intervención, Walter. Falta la intervención de Isabel y terminamos. ¿Te parece?
Bien, retomo esto que planteaba Walter y que planteás vos, Andrés, en relación a la función paterna y esta referencia que en el seminario 11 no está una referencia al Edipo, pero hay una referencia y es donde él teoriza el significante amo, el S1, que antes lo viene trabajando como metáfora paterna, en el 11 lo trabaja como S1 y luego lo trabaja en el 22 como los nombres del padre, como el nombre del padre, ¿verdad? Y bueno, quería plantear eso, pero por otro lado quería hacer referencia a lo que planteaba Karina y lo que vos también traías muy bien, Andrés, en relación a lo que tiene que ver con la función paterna, y esta cuestión de si es lo mismo o no es lo mismo que esté la presencia real de aquel que cumpla la función paterna, y me parece que ahí es bien interesante la distinción que hace Silvia Amigo en su texto de Paradojas Clínicas, donde ella plantea que por un lado está la función metafórica de la metáfora paterna, digamos, del padre edípico, que tiene que ver con poner bajo la barra el deseo de la madre y dejarlo como una X, y allí aparece la metáfora paterna, ¿no?, en el niño. Pero también está la función metonímica del padre edípico, que tiene que ver justamente con desplazar del fondo del espejo materno al niño poniendo su cuerpo, y tiene que haber alguien real que ponga el cuerpo y que desplace al niño. Para mí no es lo mismo que haya o no alguien real que ponga el cuerpo. Digo alguien, no estoy diciendo necesariamente que tiene que ser el varón de la madre, la novia de la madre, etc. Pero me parece que es importante que haya alguien que ponga el cuerpo y desplace justamente al niño del cuerpo de la madre. Y eso me parece que es bien interesante este planteo que ella trabaja en relación a estas dos funciones, ¿no?, la metafórica y la metonímica. Nada, eso era un comentario. Bien. Bien, está bueno esto que traes, Isabel, también. Está bueno este aporte que haces y estaría bueno, digamos, también como poder seguir profundizando, digamos, ¿no?, en esa idea, ¿no? Karina, por ejemplo, recién lo traía en relación a alguien que la ponga en falta, ¿no? Vos ahí, digamos, lo que traes, digamos, como en este relato, es más como una escena, digamos, ¿no?, esto de que incluso, ¿no?, los términos, digamos, con lo que narras, la saca del fondo, la saca del fondo del espejo de la madre y se interpone. Nuestro trabajo, digamos, siempre es, digamos, con la situación, digamos, ¿no?, como con la clínica. Entonces, ir pensando, digamos, como los efectos de las presencias o de las ausencias del padre y de la madre, no nos eximen de pensar la singularidad de cada sujeto, ¿sí? No nos pueden poner a decir algo no nos pueden tampoco poner a decir que algo es normal o que algo no es normal, porque tampoco, digamos, estaríamos en nuestro campo, pero sí, digamos, ¿no?, y un poco retomo esto que vos planteabas al principio, nos ayuda a entender cómo intervenir, cómo trabajar, qué preguntar, qué cosas escuchar. Y entonces, digamos, en ese sentido, digamos, como esta cuestión que vos traías ahora al final es importante para pensar la clínica. Así que bueno, muchas gracias a todos por sus intervenciones y por el intercambio. El miércoles que viene, jornada de apertura sobre el síntoma. Entre otros, va a estar Isabel, va a estar Daniela, que recién estaba en el seminario, va a estar Karina, y bueno, después también va a estar Enrique, Octavio y Fabián. Así que bueno, los esperamos el miércoles que viene, y el otro, retomamos la última reunión de este seminario, vamos a trabajar los hermanos, la fratria. Así que bueno, gracias por estar este miércoles de Gracias, carnaval. Andrés.